Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos. Hay una historia realmente que debemos de decir y es la de Josh Hamilton. Es una de las historias más impactantes que ha dejado las grandes ligas, la MLB, en los tiempos recientes. Es que esto mezcla lo que parece un don sobrenatural, realmente con una batalla personal durísima, de esas que no se ganan con un trofeo ni con un contrato millonario. Su vida en el béisbol es el retrato perfecto de cómo el talento puede llevarte a la cima y cómo la vida fuera del terreno puede empujarte al borde, incluso cuando ya lo tienes todo. Hamilton nació el 21 de mayo del año 1981 y desde muy joven los scouts lo veían como un fenómeno. Poder natural, swing explosivo, brazo fuerte, físico de estrella y una proyección tan grande que terminó siendo el primer pick global en el draft del año 1999 por los Tampa Bay Rays. Ser el número uno en el draft no es solo un número, es una etiqueta que dice tú eres el elegido. El tipo al que le ponen el futuro de una organización en la espalda. Y desde ahí, la historia de Hamilton parecía escrita para convertirse en una leyenda. El prospecto que va a dominar la liga, el rostro de una franquicia, el bateador que va a llenar estadios. Pero el béisbol, como la vida, no siempre sigue la ruta que uno imagina. Y muy temprano el camino de Josh se torció, primero con obstáculos físicos y luego con algo todavía más peligroso: las decisiones, las influencias y la adicción. En el caso de Hamilton, los años no deberían haber sido su ascenso normal, se convirtieron en años realmente perdidos, en suspensiones, rehabilitaciones, en oportunidades que se rompían unas tras otras. Y mientras el mundo del béisbol hablaba de él y también del talento más grande que no termina de explotar, él estaba peleando una guerra interna que se ve en el box score. Esa es la parte que hace que su historia sea tan fuerte. Puede tener el swing perfecto, puede tener el poder de 40 jonrones, puede tener el cuerpo de atleta de élite, pero si tu mente y tu vida personal está fuera de control, el talento se queda sin dirección. Y hubo un momento en el que muchos pensaron que Josh Hamilton se había perdido para siempre, que sería uno de esos nombres que la gente mencionaba como tragedia deportiva. Ese era buenísimo, pero sin embargo, ahí es donde ocurre el primer giro increíble de la película. Señores, su regreso en diciembre del 2006, después de años complicados, su nombre vuelve a aparecer de forma sorprendente gracias realmente a Rule Spy Draft, un mecanismo donde equipos pueden tomar a jugadores de otras organizaciones bajo ciertas condiciones, los cut, los seleccionan y luego termina en Cincinnati. Y esa decisión fue una apuesta enorme, apostar por alguien que un talento brutal, sí, pero óyeme, con un historial de vida que generaba dudas, y Cincinnati decidió creer en él. Y entonces pasa algo que pocos esperaban. Hamilton llega a las grandes ligas y responde. Su debut en la MLB ocurre el 2 de abril del 2007. Y de repente el béisbol vuelve a ver al elegido, caminando otra vez dentro del diamante, como si estuvieras reclamando el destino que se le había escapado en el 2007 con Cincinnati. Él no solo regresa,
Señores, demuestra que todavía tiene el bate especial, que todavía puede competir, que todavía puede producir. Y ese año se convierte en una de las grandes historias de retorno del deporte. A finales de 2007, los Reds lo cambian a Texas Rangers. Y ahí ese movimiento se convierte y vuelve un punto de quiebre en la historia. Porque Texas fue el escenario donde Josh Hamilton no solo se reinsertó en Grandes Ligas, sino donde se transformó en superestrella. Desde que llega a Texas, el ambiente encaja, señores, oigan este dato, en un equipo con necesidad de una figura grande, en un estadio listo para enamorarse de un héroe, una franquicia y una fanaticada que abrazó su narrativa, y un jugador que cuando estaba bien era un espectáculo. En el 2008 llega el momento que lo convierte en fenómeno nacional, el Home Run Derby. Esa noche Hamilton hizo algo que todavía muchos fanáticos recuerdan como uno de los shows más impresionantes en la historia del Home Run Derby. Conectó 28 jonrones en la primera ronda. Una explosión de poder que parecía irreal. Una lluvia de batazos que no solo eran jonrones, eran mensajes. Era el mundo entero viendo que el talento de Josh Hamilton no era hype, no era un cuento, era real, era devastador, era escena, se puede narrar como un documental puro. La cámara enfoca su cara concentrada, el público de pies, los swings uno tras otro, el conteo subiendo y cada batazo más largo que el anterior, como si el estadio se estuviera quedando pequeño. Ese derby lo convirtió en una estrella mediática, el nombre principal, en el tipo que todos querían ver al día siguiente. Pero lo más impresionante es que no quedó en un show de derby. Hamilton lo sostuvo en la temporada, lo sostuvo en resultados, lo sostuvo en impacto real, y ahí es donde viene la consagración absoluta. En el 2010, ese año, Josh Hamilton no solo fue bueno, fue MVP. En el 2010 bateó para 3.59 con 32 jonrones, 100 impulsadas en apenas 133 juegos. ¡Wow! Liderando categorías ofensivas clave y convirtiéndose en el jugador más valioso de la Liga Americana. Eso logró ese gigante, porque no es solo un premio, es la validación de que el tipo que estuvo perdido, el número 1 del draft, se había desviado. El hombre que cayó y se levantó estaba ahora en el punto más alto posible del béisbol profesional. Y cuando uno o un jugador así gana el MVP, no es solo historia del jugador, es la historia de la gente que se identifica con la idea de levantarse. Por eso Hamilton conectaba tanto con el público. No era un héroe perfecto, era un héroe roto que por momentos logró convertirse en gigante, pero aquí viene la realidad ruda que hace que su historia sea tan humana. La adicción no desaparece. ¿Por qué tú pegues jonrones? La adicción no se impresiona con el MVP. No se asusta porque tú tengas un contrato o un estadio
coreando tu nombre. Ahora la batalla sigue. Y en la historia de Hamilton existieron pues recaídas que se hicieron públicas. Y aún así él seguía intentando regresar y seguir compitiendo. Seguir sosteniéndose. Eso es lo que convierte su carrera en algo dramático. Entre la gloria y la lucha, entre el estadio y la vida real, entre el uniforme y los demonios internos. Y si tú quieres un momento que resuma su poder de leyenda dentro del terreno, tiene que llegar al 2012. Porque ese año, el 8 de mayo, Hamilton hizo algo que muy pocos realmente, obviamente, pues han hecho en la historia completa en Grandes Ligas. Se fue de 5-5 con 4 jonrones en un solo juego. Un tipo, señores, miren, de actuación que suena de videojuego. 4 jonrones en un partido. Es una hazaña rarísima, casi mística. Y cuando eso pasa, el béisbol entero se detiene, porque no importa quién tú seas, tú tienes que mirar esa noche. Fue el recordatorio de que George Hamilton, cuando estaba enfocado y sano, era capaz de dominar el juego él solo. Y pues luego viene el otro giro, grande realmente, pero grande, de película, el dinero y el cambio de uniforme. En diciembre de 2012, Hamilton firma con los Angels en un contrato gigantesco de 5 años y 125 millones de dólares. Ese acuerdo fue para muchos la coronación final de regreso. Óyeme, de estar perdido a convertirse en millonario con un contrato de superestrella. Pero el béisbol no es una simple línea de premios. Y la etapa de Hamilton con Angels no fue lo que se esperaba. Hubo frustración, hubo presión, hubo rendimiento por debajo de las expectativas que acompañan un contrato así. Y cuando un jugador firma por 125 millones, ya no lo miden como humano, pues lo miden como inversión, como salvador, como respuesta inmediata, y eso pesa. Y en paralelo, la vida personal de Hamilton seguía siendo una batalla. En el 2015 realmente se hizo pública otra caída, y ahí la historia vuelve a ponerse seria, porque no estamos hablando de un eslón de bateo. Estamos hablando de un problema real que afecta la carrera realmente, y familias y vidas. En ese mismo 2015 ocurre otro evento simbólico. Los Angels terminan enviándolo de vuelta a Texas, en un cambio donde incluso se reportó que los Angels aceptó pagar gran parte del dinero restante para poder mover el contrato. Eso te dice mucho. A veces el béisbol no solo mueve jugadores, mueve riesgos, mueve esperanzas, mueve decisiones financieras. El regreso a Texas parecía un intento de volver al lugar donde Hamilton había sido MVP, donde había sido amado, donde había sido su mejor versión. Era como si la historia quisiera cerrarse con redención total. Vuelve a casa y renace otra vez. Pero el cuerpo no siempre permite segundas películas perfectas. Entre lesiones, falta de continuidad y el desgaste acumulado de años de altibajos, la carrera fue apagándose. Texas terminó liberándolo en el 2016. Ese final no tuvo fuegos artificiales, no tuvo un último jonrón de película, como en los cuentos. Tuvo una realidad, un talento inmenso que no pudo sostenerse por completo en el tiempo. Y cuando tú miras el resumen frío, ves que terminó con 200 jonrones en Grandes Ligas. Un número respetable, un número grande, pero que no termina
de contar lo que realmente fue Josh Hamilton. Porque Hamilton no fue solo un total de jonrones, fue una montaña rusa de la que un ser humano puede ser cuando tiene un ton increíble. Al mismo tiempo también pues carga una lucha difícil. Al ser número 1 del draft, fue superestrella, fue MVP, tuvo noches históricas como el juego y los 4 jonrones, firmó por 175 millones, fue el rostro de un equipo, fue una de las mejores historias de retorno de deporte. Pero también fue un recordatorio de que el éxito, señores, no vacuna contra los problemas personales. Si tú quieres explicar por qué realmente esta historia o su historia sigue siendo tan increíble, ahí está la respuesta. No porque haya sido perfecta, sino porque fue real. Y aquí es donde realmente se pone profundo. Hamilton pues representó el poder, el talento, pero también la fragilidad humana. Representó la idea de que se puede volver al abismo, pero también que el abismo no desaparece mágicamente. Y por eso cuando la gente habla de Josh Hamilton, no solo habla de su swing, habla de su vida, habla de su jugador que cuando estaba bien se veía como uno de los bateadores más peligrosos del planeta, capaz de cambiar una serie, el solo capaz de encender un estadio con un solo turno. Habla de un hombre que vivió extremos del silencio, de la caída, del ruido, del MVP, de la oscuridad, que por una manera perderse al brillo de un contrato gigante. Y el cierre de esa historia, pues también un mensaje que queda, es fuerte. El béisbol te puede dar fama, dinero y gloria, pero hay batallas que se libran lejos del diamante y que no más, pues, si fuera difíciles que cualquier lanzador. Josh Hamilton dejó una lección que no se olvida. El talento es un regalo, pero la estabilidad es una disciplina. El éxito es un momento, pero la vida es un camino. Y por eso su historia seguirá siendo increíble, por siempre, porque muestra lo mejor del deporte, la grandeza y también lo más humano. La lucha al final, cuando se apagan las luces del estadio, lo que queda no es solo el número de jonrones, es la historia completa. Número 1 del draft, que cayó, que regresó, que tocó cima con un MVP, que hizo historia con 4 jonrones en un juego, que firmó 125 millones de dólares en los Verdes y que no recordó que incluso los héroes más fuertes siguen siendo humanos, seres humanos. Increíble historia. Josh Hamilton es parte fundamental para ese ejemplo también a seguir en estos futuros peloteros que vienen en camino. Así que, señores, denle like, comente, comparta. Bendiciones.